Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Jaylin González, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2022, y hoy conversaré con Camila Salazar sobre periodismo de datos. Con autorización de la invitada, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. Camila estudió en la Universidad de Costa Rica, donde se tituló en Bachillerato en Economía y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, así como la licenciatura de Periodismo. Además, obtuvo una beca Chevening para estudiar en Reino Unido, donde cursó una maestría en Ciencias de Datos Sociales Aplicadas del London School of Economics and Political Science. Trabajó como periodista de datos para El Financiero, Amelia Rueda y Grupo Nación. También fue profesora del curso de Periodismo de Datos en nuestra escuela entre 2016 y 2018. Actualmente se desempeña como analista principal de datos en Open Contracting Partnership, donde realiza análisis estadísticos de datos para demostrar cómo estos se pueden utilizar en monitoreo del desempeño en materia de competencia, ahorro fiscal, corrupción y mejoras en la prestación de servicios públicos. Pasando a la parte de preguntas, empezaremos con: en ambientes de alta polarización y de desinformación que vemos actualmente, ¿de qué manera puede el periodismo de datos complementar el desarrollo de otras áreas como el fact-checking, por ejemplo? ¿Es el periodismo de datos garantía para consolidar la credibilidad de la prensa? Primero un gusto estar acá. Creo que tal vez como para marcar un poco la respuesta, yo siempre pienso el periodismo de datos como una herramienta para, digamos, ver los datos como una de las fuentes o uno de los métodos con los que podemos contar historias o verificar información. Y creo que es un elemento fundamental para los diferentes tipos de historias que queremos contar. Cuando yo daba el curso de periodismo siempre trataba de enseñar, siempre iniciando los cursos, en qué consistía el método científico y cómo eso, utilizando los datos como una fuente, pues nos puede ayudar a crear historias que nosotros mismos podamos verificar. Entonces, en este contexto en donde hay mucha, digamos, desinformación, hay muchas formas de hacer periodismo, yo creo que independientemente del género periodístico o del área de cobertura que nosotros estemos haciendo, siempre tener, utilizar los datos como una fuente que nos permita verificar que tanto las afirmaciones que nosotros como periodistas estemos haciendo a partir de la investigación que hicimos, como para verificar las afirmaciones de las personas que estemos entrevistando, creo que siempre van a ser una herramienta muy valiosa y que va digamos, ayudar al debate público. No creo que sea la solución en absoluto, porque bueno, pues en este contexto de desinformación, pues es bastante complejo y no creo que esa sea la solución, pero definitivamente sí, yo diría que si tenemos que apostar por una forma de periodismo y uno ve, digamos, los medios más, tal vez con mayor prestigio a nivel mundial, siempre son medios que se basan en evidencia, en verificar sus afirmaciones, en hacer contenido basado en datos o utilizar los datos como un insumo para las historias. Entonces creo que tal vez no es la solución, pero definitivamente es una forma de hacer periodismo muy valiosa en este contexto. Muy bien, y dentro de lo mismo, por así decirlo, continuando, justo con lo que decías, digamos, los análisis de datos se construyen de repente a partir de hipótesis. Así que, ¿cómo le garantizamos a nuestro público o audiencia la precisión de esos datos que estamos extrayendo y analizando? ¿Quién verifica, por así decirlo, el trabajo que está haciendo justo la persona verificadora de datos? Bueno, en este caso yo siempre lo que recomendaba también era, hay como un dicho de que, bueno, los datos pueden decir lo que uno quiere que diga y que también hay otra discusión de, bueno, que a los datos, al igual que cualquier otra fuente que nosotros utilicemos, pues uno debería garantizar que la información sea, digamos, que sea, en el caso de una base de datos, que sepamos bien, bueno, cómo se recopilaron esos datos, de dónde provienen, cuáles son, digamos, las limitaciones o problemas de calidad de los datos que existan. O sea, siempre eso tener muy claro, así como con cualquier otra fuente que nosotros utilicemos. A la hora, digamos, de verificar, como hablaba de verificar hipótesis y de contar una historia, también al igual que cuando hablamos, digamos, de un paper académico donde se documenta bien la metodología, se sigue el método científico, la idea es que, digamos, de la misma forma con las historias, cuando hagamos periodismo de datos, precisamente la idea es que nosotros tengamos la metodología muy clara y que incluso la pongamos a disposición de los lectores o lectoras. Eso quiere decir que, digamos, si nosotros hacemos un análisis de datos, que compartamos cuáles son las bases de datos que utilizamos, cuál fue el método que seguimos para analizar esa información, de forma que se garantice la audiencia pueda verificar, digamos, ese análisis o incluso dar insumos sobre el mismo. Nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la unidad de datos de
de la Nación siempre procurábamos que los proyectos que lanzábamos siempre tuvieran una sección de metodología donde precisamente explicábamos todas esas cosas. Entonces, creo que es una buena práctica que se debería aplicar, digamos, creo que para todos digamos, los tipos de historias, pero especialmente cuando se trabaja con datos. Ok, perfecto. Y a ver, también hay como ciertos, no sé, mitos, por así decirlo, de que quienes estudian periodismo suelen hacerlo como para huir de los números. Entonces, por así decirlo, dominar la estadística, el análisis de datos y el funcionamiento del Estado es un requisito indispensable para ejercer el periodismo actualmente. ¿Y cómo mejorar la formación de profesionales en esta área? Con cuál argumento, por así decirlo, convencer a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo y yo diría que sí es fundamental, o sea, sí es fundamental y especialmente en un contexto en donde, o sea, creo que digamos, la cantidad de información que se genera hoy en día, digamos, y la digitalización de digamos, de la información en general, tener herramientas para analizar información cuantitativa, o sea, tener herramientas cuantitativas para analizar información, saber sobre métodos de procesamiento de información, saber sobre, digamos, por ejemplo, herramientas de programación, lenguajes de programación, yo creo que es una habilidad fundamental y que hoy en día en el mercado una habilidad, digamos, que está muy valorada en el mercado y que hay muchísimas formas en las que uno puede desarrollarse como profesional de comunicación si tiene habilidades cuantitativas. No digo que sea digamos, la única forma de hacer periodismo. Creo que hay, digamos, diferentes, no es como que todo el mundo tiene que ser, digamos, programador para poder hacer periodismo, no. Pero yo creo que, digamos, si yo tuviera que dar un consejo, o sea, creo que es una buena forma de complementar esa formación. Lastimosamente, tal vez muchas de las al menos acá, digamos, si uno ve, por ejemplo, programas de periodismo digamos, en universidades muy prestigiosas afuera, tienen un componente de dar estas herramientas a los estudiantes. En la escuela de comunicación, pues existe el curso, digamos, también de periodismo de datos y hay otras herramientas. Yo creo que es fundamental, digamos, aprovechar, o sea, desarrollar ese tipo de habilidades, más que y creo que también no es una cuestión de, digamos, no es como que uno va a estudiar cálculo puro, digamos, a menos de que, bueno, estudies una ingeniería o economía o digamos, llevar matemáticas, pero es precisamente como desarrollar herramientas de procesar datos, y ahora de verdad hay muchas formas de capacitarse en el tema, entonces yo lo recomiendo al 100% porque les puede dar muchas salidas, digamos, laborales, o sea, yo empecé, digamos, mi tesis de periodismo de licenciatura fue sobre crónica, o sea, era un poco más hablar sobre periodismo literario y poco a poco fui migrando, digamos, a esta otra área de trabajo con datos y en realidad, pues le da a uno muchísima mayor flexibilidad del tipo de cosas que puede hacer. Muy bien. Igual, en la misma parte de los datos, algunos medios separan como las labores de analismo de datos de quienes hacen tal cual el reporteo de los hallazgos, por decirlo así, buscar fairness, hacer las entrevistas, encontrar testimonios. ¿Cuál debe ser el balance entre estas técnicas y cuál prefiere y cómo ha logrado irse especializando? Bueno, yo creo que, digamos, ambos modelos funcionan, entonces, por ejemplo, digamos, una vez en unidades de datos en medios o de investigación, pues trabaja en un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, nosotros en La Nación éramos, digamos, un equipo de varios periodistas, trabajamos con un diseñador que hacía como toda la parte de visualizaciones web, con un desarrollador para, digamos, para también montar los especiales en línea. Y entonces había como digamos, creo que la idea es tener un equipo multidisciplinario. Ahora, hay periodistas o hay profesionales que desarrollan, digamos, varias de esas habilidades en uno. Entonces, creo que idealmente uno, o sea, lo que yo recomendaría es, bueno, si estamos estudiando comunicación y tenemos esa formación en periodismo, tal vez complementarlo con alguna de esas otras habilidades, o por lo menos entender de todas un poco. Yo sí recomendaría, por ejemplo, que una habilidad así como saber escribir y procesar una base de datos son fundamentales el día de hoy como formación, pero que también uno puede estar abierto a trabajar con otro tipo de profesionales. Entonces, por ejemplo, en mi caso,
Bueno, pues yo estudié periodismo, tenía una formación cuantitativa por haber estudiado economía y lo que fui haciendo poco a poco fue desarrollando un poco más de habilidades de programación, digamos, utilizando herramientas como R o Python, que me permitieran, digamos, ser más independiente en el tema de análisis de datos. Es decir, que si yo tenía que analizar una base de datos, no le tuviera que pedir digamos, a otro compañero o otra compañera, sino que yo pudiera hacer eso y entonces tal vez me apoyaba digamos, en el diseñador, que tal vez mi fuerte no es hacer, digamos, hay alguien mejor que sabe hacer ese tipo de visualizaciones interactivas. Pero entonces es como especializarse en algo, se puede uno especializar en varias cosas. Y eso creo que es como un proceso paulatino. Ya después, bueno, en la maestría, obviamente, precisamente por eso quería hacer esa maestría, para hacer, digamos, como complementar un poco más la formación técnica en metodologías, digamos, de análisis, en más uso de datos, otro tipo de lenguaje de programación también. Entonces, pues es un poco ir pensando qué es lo que más nos gusta. Y también algo importante es, como les digo, o sea, cuando yo empecé estudiando periodismo, pues yo quería ser escritora y escribir crónica, el periodismo literario, todavía eso me encanta, digamos, pero también conforme uno va trabajando, pues va descubriendo ese tipo de cosas que le interesan. Entonces también un consejo es eso, bueno, ir descubriendo qué es lo que a uno más le gusta y entonces ver cómo complementa la formación en esos temas. Justo ahora que tocabas el tema de la maestría, por así decirlo, eh, no sé, el periodismo profesional en Costa Rica tiene ya décadas de haber incursionado en visualización de datos. Entonces, a partir de tus estudios en Londres, ¿el nivel de desarrollo local se mantiene, ha aumentado o se ha estancado? Es algo como un tema de costo-beneficio. Bueno, yo si tuviera que decir, en temas de visualización de datos o de medios utilizando visualizaciones de datos, creo que, por ejemplo, un equipo que hace un trabajo muy bueno, o sea, por ejemplo, la Nación tenía un equipo muy bueno de visualización de datos, o sea, en periodismo, y tan es así que gente que trabajaba ahí hoy está trabajando en medios como New York Times, o sea, medios afuera, digamos. Entonces creo que talento hay muchísimo. Pues hay otros medios también que, digamos, desarrollan este tipo de proyectos. Yo creo que el talento ahí también es un poco, pues obviamente hay una crisis de medios y, digamos, y espacios de trabajo, pero siento que ha habido iniciativas en los últimos años que son valiosas y que han exportado talento, digamos, ha habido proyectos que muestran que hay mucho talento local. No sé si estancado o sea, tal vez no diría, yo creo que definitivamente, pues, digamos, los medios, hay como una crisis o, digamos, tal vez encontrar esos espacios cuesta hoy un poco más, pero pues yo creo que sí hay profesionales que están haciendo cosas interesantes acá. Ujú. Y a veces, a pesar de la alta calidad justamente de estas visualizaciones de datos complejas, se tornan como poco digeribles para la audiencia. Entonces, desde tu ejercicio en medios, ¿cuál fue como la reacción de las audiencias justamente a estos trabajos de datos? ¿Qué retroalimentación de repente se recibía? ¿Se realizaban pruebas de usuario para medir la comprensión de estos informes? Bueno, nosotros lo que siempre tratábamos, es que, o igual lo que yo siempre mencionaba en los cursos, cuando daba clases, era que la visualización, o sea, nosotros, la idea no es hacer un gráfico que sea súper complejo, sino que si yo voy a usar un gráfico es porque me aporta la historia que yo estoy contando. Es decir, es porque si lo muestro en un gráfico, se explica mejor que si yo, digamos, lo escribo en un texto. Entonces, es una forma, es una herramienta, un vehículo para contar mejor esa historia y para contar mejor ese mensaje. Entonces, siempre que uno utiliza visualizaciones, ese debería ser el fin que cumplan, es decir, que cuenten una historia, que aporten a la narrativa, a todo el storytelling que estamos desarrollando. Nosotros cuando, bueno, en la unidad de la Nación siempre, como te decía, era un equipo como multidisciplinario, entonces tal vez nosotros, o sea, cuando ya teníamos como un poco la historia, nos reuníamos con los diseñadores y les contábamos un poco, y al interno pues tratábamos de que estas visualizaciones se ajustaran, digamos, a ese mensaje, que no fueran como tan a la historia que queríamos contar. Así como hacer testing con usuarios externos, pues no, digamos, no era como parte del proceso, pero sí siento que era información que al público le gustaba y que consumía, que incluso
varios de los proyectos fueron, digamos, nominados a premios afuera y demás. Entonces, o sea, creo que era un trabajo valioso el que se hacía y como digo, creo que el consejo es siempre procurar que esas visualizaciones aporten y sean claras, o sea, que se entienda mejor. Si, o sea, si yo voy a poner un gráfico es porque se entiende mejor que si lo cuento en otro formato. Pasando un poco ya como a otro tema, aunque todavía no existe una ley sobre acceso a información pública, existe una robusta jurisprudencia sobre el tema. Entonces, para algunas personas eso es suficiente como para no poner en riesgo un texto de ley que omita o incluya limitantes a lo que ya se tiene. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Garantiza el Estado costarricense libre acceso a la información que se publica o es algo que solo está en papel? Bueno, yo creo que con la experiencia, bueno, en efecto, Costa Rica es uno de los pocos países, al menos de América Latina, que no tiene ley. Bueno, sí, no es el único, la verdad no recuerdo si es el único o si hay más. Pero sí, digamos, sí es un tema, digamos, que en muchos países hay una ley de acceso que lo que permite es, digamos, setear las bases, digamos, de qué información se tiene que dar, bajo qué plazo, digamos, como garantizarse cumplimiento. En Costa Rica yo creo que hemos tenido la suerte de que hay mucha jurisprudencia que, digamos, ha fallado a favor, digamos, de acceso a la información. Entonces, digamos, a través de recursos de amparo, digamos, se ha generado mucha jurisprudencia, bueno, que garantiza el acceso a la información. Yo diría que sí, debería haber una ley de acceso, pues siempre existe el riesgo, digamos, de que se sometan limitantes, pero creo que es valioso que exista. En otros contextos, pues digamos, ha sido súper necesario, especialmente, digamos, en contextos volátiles. Yo creo que, digamos, en los últimos meses ha habido como, digamos, trabas al acceso a la información y a veces no se entiende bien en ciertos públicos o incluso en ciertos funcionarios la importancia cuando hablamos de información pública, del derecho que tienen los y las ciudadanas de acceder a información. Entonces, si bien existe jurisprudencia, o sea, tal vez un marco regulatorio ayudaría a definir bien, digamos, y a tener más claro eso. Entonces, yo sí creo que es algo necesario y que debería suceder. Y relacionado un poco a los casos de corrupción que han sido revelados en los últimos años en Costa Rica, ¿cuál es el rol que juega el periodismo de datos en la exigencia de rendición de cuentas de la ciudadanía o incluso en la trazabilidad de decisiones y acciones que toma el gobierno? Yo creo que el rol de la prensa es fundamental, o sea, creo que, digamos, para el caso de corrupción o incluso, digamos, otro tipo de temas, o sea, creo que una prensa responsable, una prensa robusta, creo que siempre va a ser mejor para una democracia y creo que son un actor clave en, digamos, en el debate público, o sea, creo que esa debería ser la labor de la prensa, que precisamente fiscalizar, digamos, fomentar el debate informado, digamos, dar herramientas a la ciudadanía para tomar decisiones informadas, ser un mecanismo de rendición o sea, se me fue la palabra, pero digamos, digamos que los funcionarios sientan que, digamos, ay, se me fue la palabra que quiero usar en español, pero, o sea, que es eso, que digamos, que fomenten ese constante debate, que esté monitoreando la labor de los diferentes jerarcas, pero, digamos, en función del bien público o el debate público. Por eso creo que es clave que, digamos, que haya una prensa fortalecida, que tenga los recursos para operar, porque eso, bueno, va a garantizar que haya, digamos, mejores profesionales y que pues no sea una prensa irresponsable, digamos, que publique cualquier cosa, sino que entre más, digamos, más robusta sean los medios, pues yo creo que siempre va a ser beneficioso. Ahora, para este mismo monitoreo, por así decirlo, en Costa Rica, ¿cuáles bases de datos o cuáles sitios o mecanismos debe dominar un buen analista, por así decirlo, para monitorear a instituciones públicas como una fuente para encontrar noticias? Bueno, yo creo que, o sea, como, digamos, no es como que hay un sitio que recopile todo, y creo que más bien depende de cuál, o sea, dependiendo de lo que uno, del tema que uno esté queriendo monitorear o el tema que esté cubriendo, pues ver cuáles son, así como uno hace mapeo, bueno, si yo cubro asamblea legislativa, pues bueno, mis fuentes son los diputados y el sitio del Congreso y estar frente a las actas. Bueno, ¿qué tipo de datos, o sea, existen sobre esa fuente que yo estoy cubriendo? O sea, tener eso mapeado, qué tipo de datos existen, si no existen, bueno, qué tipo de datos yo puedo construir
yo recuerdo que mucho del trabajo, es que la base de datos no existía y pues era un trabajo de construir la base de datos paso a paso. Entonces creo que es como más que digamos decir, bueno, estos sitios, sino es como a la hora de pensar en los temas y fuentes que yo estoy descubriendo, siempre tener como mapeado, bueno, qué tipo de datos me servirían para hacer ese análisis, existen, no existen, en qué formato, cómo los puedo recopilar en caso de que no existan. Y para ir finalizando, ¿cuáles cree que son los mayores desafíos o retos para la industria del periodismo de datos acá en la región, en Costa Rica? Bueno, yo creo que definitivamente los fondos y el financiamiento es un gran reto, o sea, creo pues ese es uno de los grandes retos de los medios de comunicación en este momento, precisamente porque financiar, digamos, también financiar este tipo de periodismo y pues requiere, o sea, son habilidades, pues son habilidades técnicas que, digamos, merecen una remuneración, digamos, digna y pues a veces los recursos son limitados y entonces pues no alcanza, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el mayor reto, precisamente también para que profesionales, digamos, con esta formación quieran quedarse en los medios trabajando y yo creo que muchas, o muchos colegas, pues no están ahí porque tal vez las condiciones que existen actualmente pues no son las más óptimas. Entonces yo creo que ese es definitivamente uno de los mayores retos actualmente. Muy bien. Muchas gracias a Camila, analista principal de datos en Open Contracting Partnership, por compartirnos su visión sobre los retos y las acciones que requiere la industria de la comunicación y el periodismo. Y esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Jaylin González, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2022. Muchas gracias.